Veganismo, de la teoría a la acción. Escrito por Salvador Cotelo. Un audiolibro de 824 Ediciones. Capítulo 1. Las diferentes formas de discriminación. Con el paso del tiempo, se hacen patentes los muchos prejuicios que tenemos hacia otros y la injusticia que suponen. La homofobia, la xenofobia, el sexismo o el racismo son cada vez más cuestionados. Sin embargo, la discriminación en base a la especie, es decir, el especismo, pasa desapercibido y continúa siendo un tema ignorado y prácticamente indiscutible. Uno de los hechos que más evidencia la gravedad del especismo es comprobar su similitud argumentativa con otras formas de opresión, como el sexismo o el racismo. Con este mismo propósito, durante todo el libro se va a comparar el especismo con las otras formas de exclusión arbitrarias. En todos los casos, las ideas discriminatorias se basan en dos pilares fundamentales: la discriminación irracional o no argumentada y la discriminación argumentada. La discriminación irracional o no argumentada. La discriminación irracional o no argumentada es más un sentimiento de rechazo a lo extraño que un argumento. Los humanos, al igual que el resto de animales, tendemos a acercarnos en ocasiones a aquellos individuos que consideramos más parecidos a nosotros. Esta similitud puede basarse en una misma nacionalidad, una misma raza, un mismo sexo o la misma orientación sexual, entre otros. Así, si observáramos las relaciones en una sociedad heterogénea desde una perspectiva racial, comprobaríamos cómo la primera reacción de los distintos miembros sería la de vincularse con los de su misma etnia. Se ve reflejado, por ejemplo, en los barrios chinos consolidados en las grandes ciudades. Otro ejemplo incluso más evidente es la exclusión social que ha sufrido y sigue sufriendo la comunidad homosexual, homofobia y en especial la transexual, transfobia. Esta reacción de acercarse a quienes consideramos nuestros semejantes y rechazar a los diferentes por el simple hecho de ser diferentes es irracional y responde básicamente a motivos instintivos y en especial a causas culturales y a una educación discriminatoria. En ocasiones, esta actitud irracional lleva a algunas personas a ejercer un abuso sobre aquellos a los que no consideran de su grupo, ya sea por ser de una raza, orientación sexual, nacionalidad diferente, etc. Para ellos, estas diferencias son en sí mismas motivos suficientes para la discriminación. Si se les pregunta, por ejemplo, ¿por qué cree que un blanco merece un puesto de trabajo mejor que una persona de raza negra?, su primera respuesta será «¿porque es blanco?». Este pilar de la discriminación, al no estar asentado sobre una argumentación real, no se puede contraargumentar. Lo único que se puede hacer es pedir a quienes utilizan este criterio que expliquen por qué piensan que un color de piel, una nacionalidad o una orientación sexual diferente justifica un trato de menor consideración. La discriminación hacia los animales no humanos, es decir, el especismo, también es apoyada irracionalmente de la misma manera que las restantes formas de exclusión que se han mencionado. Al igual que en el ejemplo anterior, si se pregunta a un especista ¿por qué crees que un humano merece un mejor trato que un perro?, su primera respuesta seguramente será «¿porque es un ser humano?». Se recurre al simple hecho de que los animales no humanos no pertenecen a nuestra especie para avalar la discriminación. Una vez más, al no estar argumentada esta postura discriminatoria, es imposible rebatir la afirmación. Lo único que se puede hacer es tratar que esa persona justifique su postura con argumentos para poder así responder. La discriminación argumentada. Las corrientes de pensamiento racista han basado su juicio en la idea de que su raza es superior en inteligencia a las restantes. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Obrero Alemán consideraba a los judíos una raza inferior y subdesarrollada, hasta el punto de referirse a ellos como subhumanos o animales. De igual modo, numerosos expertos y científicos han llevado a cabo estudios para demostrar la superioridad de su raza. Cuando los colonos europeos llegaron a América, afirmaron que sus habitantes llevaban un modo de vida primitivo, con un desarrollo tecnológico muy inferior. Algunos lo utilizaron para sostener que eran el eslabón perdido entre los animales y los humanos. Ese supuesto subdesarrollo cultural, tecnológico o intelectual les llevó a justificar su exterminio o esclavitud. Estos racistas sí que argumentaban su actitud de la siguiente manera: somos más inteligentes, podemos disponer de ellos para nuestro beneficio, al igual que hacemos con los animales. Ante este razonamiento, el primer impulso de quienes se oponen al racismo es alegar que no está demostrada una correlación entre raza e inteligencia. Sin embargo, esta aserción es potencialmente racista, ya que, ¿y si hubiese una correspondencia entre raza e inteligencia?
¿estaría entonces justificada esa discriminación en base a la raza? Desde una perspectiva antirracista, se defiende que los derechos de un individuo no están relacionados con su capacidad intelectual o su raza, sino con su capacidad de sufrir y de disfrutar. Es decir, que aun en el caso de que hubiese una relación entre raza y cociente intelectual, la explotación no estaría justificada. Se compartiría el rechazo unánime y tajante hacia el supuesto de que personas con discapacidad intelectual se utilizaran como esclavas por el hecho de tener una capacidad cognitiva inferior. Al igual que se repudiaría que los más capacitados intelectualmente explotasen al resto de la sociedad a su antojo. Si aplicamos este criterio a la cuestión racial, debería estimarse aberrante que unos individuos abusen de otros por considerarlos de etnia inferior. El principio ético de igualdad afirma que los intereses de todos los individuos con capacidad de sentir deben ser valorados por igual, independientemente de su raza, sexo, religión, cociente intelectual, etc. Desde el especismo, al igual que desde el racismo, se recurre también al argumento de la superioridad intelectual para justificar las mayores atrocidades contra individuos de otras especies. Un defensor claro de esta postura discriminatoria es el filósofo y escritor Fernando Savater. Así lo afirmaba en una entrevista publicada por el diario El Mundo, donde, al igual que lo ha señalado en multitud de publicaciones y declaraciones, el filósofo apuntaba que los animales no tienen derechos por no tener ciertas habilidades que, según él, solo los humanos tenemos, como unas determinadas capacidades cognitivas o asumir obligaciones. Una vez más, el argumento de «podemos explotarlos porque somos superiores» queda anulado ante el principio ético de igualdad, que afirma que aun en el caso de que los miembros de otras especies tengan unas menores capacidades intelectuales, no está justificada su explotación. La relación entre la discriminación irracional y la discriminación argumentada. Analizadas ya las dos vías habituales de amparar la discriminación, veamos a través de una experiencia personal cómo es habitual toparse con casos de justificación del especismo y cómo la argumentación de los mismos queda invalidada. Hace unos años mantuve un debate sobre vivisección con un catedrático de veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que llevaba a cabo experimentos de toxicología con animales no humanos. Le pregunté por qué estaba de acuerdo con utilizar animales y desaprobaba emplear humanos. Él me respondió: «Nosotros somos humanos y ellos no». Obviamente estaba utilizando el simple hecho de pertenecer a una especie como justificación. En otras palabras, estaba utilizando el especismo irracional. Para que yo pudiese rebatir su máxima, el vivisector primero tenía que empezar a argumentar, así que traté de que pasase del especismo irracional al especismo argumentado. Para ello le pregunté si, además del simple hecho de pertenecer a diferentes especies, existía alguna característica propia de los humanos que no tuviese el resto de animales y que nos eximiese de ser utilizados en sus experimentos. Comenzó a departir sobre distintas habilidades relacionadas con la capacidad intelectual, conciencia de sí mismo, planeamiento del futuro, utilización del lenguaje, etc. Le respondí que, según su propia línea argumental, muchos humanos discapacitados quedarían fuera de la comunidad moral y, por tanto, podían ser destinados a la experimentación. Delante del resto de alumnos me dijo que apoyar la experimentación en discapacitados era de nazi y de hijo de puta, dando a entender que era yo quien estaba apoyando esa explotación. Dejé claro que había sido él y no yo quien había utilizado el argumento de la superioridad intelectual para justificar la vivisección. Desde el principio yo había centrado la consideración moral de un individuo en su capacidad de sentir. Había sido él quien había recurrido a ese argumento. En ese momento aquel profesor se estaba dando cuenta de que al utilizarlo, por lógica, estaba excluyendo del círculo moral a muchos humanos que no tenían ciertas capacidades intelectuales. Al percatarse de que sus argumentos para justificar la explotación animal englobaban a algunos humanos, en lugar de llegar a la conclusión de que si no eran válidos para los humanos, tampoco lo eran para el resto de animales, regresó al especismo irracional. No podemos comparar a los animales con los humanos. ¿Cómo hubiese reaccionado la audiencia si su afirmación hubiese sido «no podemos comparar las otras razas con la raza blanca»? No puede compararse. Aunque todas las formas de discriminación se basan en los mismos argumentos, es frecuente que la gente se niegue a equiparar la lucha contra el especismo con otras luchas como el antirracismo. El movimiento por la liberación animal es generalmente considerado como un movimiento de segunda categoría, una causa para amantes de los animales a la que no se le debe destinar los mismos recursos que a las causas serias. El hecho de que haya muchas personas que se nieguen a equiparar la lucha contra la esclavitud animal con otras luchas de liberación no implica que no sean iguales. El movimiento antirracista surgió durante los años 60
en los barrios negros musulmanes de Estados Unidos. Entre quienes originaron el movimiento contra el racismo, era común que se despreciase a los grupos feministas que trataban de equiparar a las personas independientemente de su sexo. Habían sido educados bajo la idea de que la mujer estaba al servicio del hombre y no podían equiparar la lucha por la igualdad sexual con la lucha contra la discriminación racial.